Me gustó el tema y el pasaje que el pastor Javier me pidió que compartiera con ustedes. Justamente, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, que vamos a verlo. Y me gustó muchísimo por la connotación. Cómo está, diríamos, encerrado el pasaje, cómo el pasaje está, si se quiere así, entrelazado con otros en el tema justamente de la misión. Pensaba, como les dije a ustedes, en Lima al Encuentro con Dios y antes de Lima al Encuentro con Dios, cuando grupo de jóvenes ahí en la casona, antes de lo que sería el edificio, ¿verdad?, que nosotros conocemos en la avenida Arequipa, se levantara. Y nos reuníamos los días sábados, los días domingos, para orar. Y así como ustedes ven, nos arrodillábamos, o algunos, ¿verdad?, recostados en la jardinera alrededor de lo que era la casona donde nos reuníamos en esa época. Había un hermano que nos guiaba en la oración, un hermano mucho mayor que nosotros, casi 30 años, Moisés Aldana. Y Moisés entonces nos enseñó a orar. Muchos de estos jovencitos que ustedes ven acá, en verdad éramos adolescentes, 15, 16 años, 17 años, no más que eso. Pero Moisés entonces nos enseñó a orar. Y algo que yo recuerdo muchísimo es que Moisés nos enseñó a orar por un avivamiento, para que todo Lima se convierta, para que todo Perú se convierta, para que América Latina se convierta. Y orábamos toda la semana: Señor, manda un avivamiento, sí, Señor, manda un avivamiento. Hasta que, bueno, en una de esas reuniones alguien preguntó y dijo: ¿y qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Y Moisés se explayaba y nos contaba de los avivamientos en Gales, particularmente allí en 1905, cuando el Espíritu Santo cayó en ese país y la gente, sin necesidad de predicación de la palabra, llegaba hasta las iglesias o en las calles, caían por la convicción de sus pecados y el Espíritu Santo los tocaba de una manera grande. Y nosotros entonces seguíamos orando y diciendo: sí, Señor, eso queremos para nuestra iglesia, eso queremos para nuestro país, eso queremos para nuestro continente, queridos. Eso se dio y ustedes son una muestra de eso. Amén. Porque esa pequeña iglesia del INSE de solamente 100 personas se convirtió en una iglesia madre de prácticamente todas las iglesias Alianza que están aquí en Lima, más fuera del país, más en el continente y otros continentes también lejos de nosotros. La oración de fe cambia el mundo y la oración de fe es la que trae a la gente al conocimiento de la verdad. Creo que cuando nosotros pensamos, a ver si me ayudan chicos, allá, ahí estamos. Cuando hablamos de Efesios 6, por lo regular uno tiende a mirar más y a detenerse más en la armadura del cristiano. Es que Efesios está hablando, capítulo 6 está hablando de la lucha que tenemos, la lucha espiritual. Y nos habla entonces también de esa armadura para mantenernos firmes contra Satanás, es verdad. Pero también habla en ese mismo contexto de la oración, que es la herramienta eficaz para todo lo que nosotros vamos a estar enfrentando en la vida cristiana. Y la palabra lucha del versículo 12, ahí en capítulo 6, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ¿verdad?, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, etcétera, etcétera. Pero al comienzo Pablo dice: esta lucha
Y la palabra que el apóstol usa es una palabra en la lucha que nosotros ahora conocemos, el deporte que conocemos como lucha greco-romana. Es la misma palabra, es una competencia entre dos personas. Y Pablo menciona esa palabra aquí en Efesios diciendo, el creyente está en una lucha espiritual cuerpo a cuerpo. El creyente está luchando con otra persona que es el enemigo. Y es como una lucha greco-romana donde para vencer no hay que matar al enemigo, sino hay que tirarlo contra la lona e impedir que se levante. Esa es la intención, esa es la idea que el apóstol Pablo nos menciona en este pasaje. Yo me fui una más y no tendría que haber ido. Retrocédeme una, ahí estamos, déjame ahí. No, avanza una más, por favor. Eso, no, otra más. Ahí estamos. Y es la misma palabra que aparece en Colosenses en el capítulo 4. Y yo quiero que vayamos a la palabra, por favor, ahí a Colosenses en el capítulo 4, para leer cómo Pablo lo usa en otro contexto. Cómo Pablo lo usa en otro contexto. Y ahí entonces el apóstol San Pablo, miren lo que dice, lo saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes, con gran preocupación. Ahora, nuestra traducción no hace justicia a la palabra que usa el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo utiliza esa palabra griega que dice agnosomai. ¿Saben? De esa palabra viene nuestra palabra castellana agonía. Y lo que está diciendo Epafras es que entonces cuando él está orando, está rogando por otros, está agonizando. Básicamente eso es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses. Es la agonía, como cuando el Señor Jesús estuvo en agonía orando, ¿verdad? La noche que iba a ser entregado. Yo no sé si quizá nosotros hemos visto la oración de esa manera, pero Epafras comprendió lo que muchos de nosotros demoramos en comprender, queridos hermanos. Demoramos muchas veces en darnos cuenta de que las tácticas de la batalla cristiana nacen con la estrategia de la oración. Tú tienes luchas, tú tienes conflictos, ¿quién no lo tiene? ¿Quién no lo tiene? Cuando tú dices, querido hermano, a otro hermano, ora por mí, que estoy pasando por problemas, al otro hermano o hermana, entonces le estás diciendo, agoniza por mí. ¿Me explico? Agoniza por mí. Cuando tú le dices a otro hermano o a otra hermana o a una persona, hermanito, hermanita, yo voy a orar por ti. Yo quiero que tú entiendas que lo que tú estás diciéndole literalmente a esa otra persona es, hermano, hermana, yo me comprometo a agonizar por ti. Ahí ya cambió la cosa. Ahí ya no es un cliché la oración, sino ahí ya es una lucha, que es la lucha de la cual Pablo habla, y por eso Pablo dice, pónganse la armadura de la fe para poder hacer frente a esta batalla. Creo que en muchos sentidos, a ver chicos, gracias, con demasiada frecuencia más ponemos atención a la coraza, ¿verdad? A las sandalias, al casco que habla Pablo en Efesios 6, pero todo eso podría hacer que nosotros pasemos por alto la oración. Y qué bueno que este tema justamente nos trae a colación esto, porque el versículo 18 de Efesios 6, nuestro texto en esta mañana,
no comienza o no es un párrafo aparte o es otro tema, sino que Efesios 18 es la conclusión de versículo 1 hasta abajo de lo que Pablo está hablando. Esto es muy interesante, hermanos, porque la Reina Valera contemporánea pone un punto final después del versículo 17. Y he mencionado esto porque muchos tal vez tienen la Reina Valera contemporánea. No digo que esté mal esa traducción, pero el idioma original no tiene un punto final después del versículo 17, sino que como en la Reina Valera del 60, tiene un punto y coma, es decir, la oración continúa. Y Pablo, después que dice a todos, pónganse la armadura, vístanse, bla, 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 él sigue diciendo, y ahora oren. Porque de muchas formas, ¿verdad? La oración viene a ser entonces la continuación, ya que se conecta con lo que Pablo está mandando. Estad pues firmes, sería del versículo 14 y termina en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Es con la oración que nosotros podemos entender la lucha, la agonía, lo que significa orar. Hay un par de ejemplos en la palabra, ¿verdad?, que a mí me llama la atención. Y quiero pasar a esto. Ayúdenme, chicos, si ven que no me funciona esto, ustedes le dan allí. Pero miren ustedes, a ver, déjenme pasar un ratito, eso. Muchos nos hemos acostumbrado a llamar oración de guerra a esta oración que Pablo menciona en el capítulo 6. Y muchos inclusive han elaborado prácticas con relación a la oración de guerra. Hay oraciones en que, ¿verdad?, hermanos, les gusta marchar por algún lugar que está, si se quiere, poseído, endemoniado o lo que sea, o en las casas, y empiezan a orar expulsando demonios y todo lo demás. Y yo no quiero entrar en ese debate si es oración de guerra o no es oración de guerra, pero lo que yo sí sé es esto, hermanos, que realmente no importa el término, sino la esencia de lo que estamos haciendo. La oración siempre será una lucha. Antes del Lima al encuentro con Dios, uno de los pastores de la iglesia de Lince fue el pastor David Morse. Él era el pastor de la iglesia, de un culto en inglés que funcionaba en la iglesia de Lince. Después del culto de la iglesia de Lince, antes del Lima al encuentro con Dios, empezaba a las 10:15 de la mañana. Todavía me acuerdo porque era un horario bien especial, 10:15, no era 10 ni 10:30, era 10:15. Y a las 11:30 estaba todo listo y a las 11:30 empezaba el culto en inglés. Entonces todos los americanos, británicos, extranjeros que habían en Lima iban hasta la iglesia de Lince, ahí tenían su culto. El pastor era David Morse, que me imagino a usted, alguno de ustedes lo debe haber escuchado porque él ha venido muchas veces acá. Don David fue un hombre que particularmente inspiró mi vida. Él reunía las dos cosas que yo creo todo siervo de Dios debe reunir. Era un hombre profundamente, diríamos, espiritual, piadoso, casi rayando en lo místico, algunos podrían decir, pero a la vez era un académico serio, un intelectual de primer orden. Él nunca había pisado un seminario bíblico, formal como nosotros lo conocemos, pero el hombre leía el griego, leía el hebreo, hacía exégesis de la Biblia en los idiomas originales, historia bíblica, geografía bíblica, era algo que él dominaba de una forma extraordinaria. Un día conversando con don David justamente de la oración,
un grupo de muchachitos de la iglesia del Lince. Le preguntamos y le dijimos, don David, ¿es Satanás, los diablos, existen? Y él con esa mirada, ¿verdad?, que nos dice, miren muchachos, el que no crea en Satanás o en los diablos, yo le invito a que vengan a mi casa cuando estoy orando. Claro, nosotros los chicos decimos, pero yo eso, sí, vengan, Anita, doña Anita, la esposa, les va a abrir la puerta y los va a invitar. No me interrumpan, yo estaré en mi cuarto orando. Pero yo quiero que ustedes se queden ahí para que vean cómo los muebles se mueven, cómo los libros vuelan, cómo las cosas, es que el diablo me tira con cosas para sacarme de ese momento tan especial de la oración. Años después, yo leía que Martín Lutero decía lo mismo. Martín Lutero decía, si alguien no cree en el diablo, llévenlo a mi cuarto. Y todavía en la casa que se supone fue de Martín Lutero, ahí en Alemania, cuando uno va a visitar, uno encuentra su biblioteca, encuentra el cuarto donde estaba, y ahí en una de las paredes hay una mancha de tinta, que ahí está. Dicen sus biógrafos, eso fue un día que él estaba orando y el diablo no lo dejaba orar. Entonces Martín Lutero, que parecía que era un hombre muy colérico también, ¿no?, se levantó de la oración, agarró el tintero de esa época y se lo tiró. Y claro, el diablo es espíritu. Y el tintero se estrelló contra la pared y de esa manera queda todavía esa mancha allí. Hermanos, la oración es real. La oración es ese momento en el cual nosotros tenemos que entender que el enemigo quiere oponerse a una obra que él quiere hacer, usando tu vida, usando la iglesia para un propósito de la extensión del evangelio. Y Pablo dice, oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. Y yo tengo que confesarles que esto a mí me llama la atención. ¿Saben por qué? Porque Pablo pide oración por él, siendo Pablo. Este hombre había hecho viajes misioneros, había hablado todo el mundo, ni bien se convierte nomás, ya estaba en Jerusalén, estaba en todas partes. Era un hombre que no tenía miedo de hablar. Pero sin embargo, Pablo pide oración, porque en el momento que escribe esto, Pablo está en la cárcel. Pablo sabe que ya ahí se le acabó las oportunidades de salir prácticamente libre. Pablo tiene que enfrentarse ahora al César. Y como ser humano, Pablo tiene miedo. Pablo tiene miedo. Y Pablo pide oración por él para no aflojar frente al miedo mientras espera su juicio en Roma. Y Pablo pide oración para ser fiel y pelear la buena batalla, como él mismo diría ahí en Timoteo, que es su última carta antes de ser ejecutado. Nuestros misioneros que están desparramados en todo el mundo enfrentan cantidad de vicisitudes y pruebas, queridos hermanos. A veces nosotros hemos quizá o estamos concibiendo, podemos concebir la idea un poquito romántica del misionero, ¿no? ¡Ay, qué bonito los misioneros! A veces, hermanos, cuando estoy predicando en otros lugares, me dicen, ¡ay, pastor, quién como usted que puede predicar? Porque los misioneros viajan mucho. Y yo siempre le digo a mi esposa, ay, si supiera este hermano que para llegar a este lugar perdió un vuelo,
me pasó esto, o sea, a veces se ve la parte romántica de la cosa. Y no hay nada romántico, hermanos, en el trabajo misionero. No quiero desanimar a nadie, pero no hay nada romántico como uno pensaría. Ser misionero es meterte a territorio del enemigo. Y cuando tú te metes al territorio del enemigo, no es para darte la gran vida, no es para estar tomando sol en la Riviera Francesa, ni mucho menos. No es para estar haciendo safari en el África. Cuando tú te metes al territorio enemigo, es para agonizar en oración y para exponerte a lo que pueda venir de parte del enemigo. Conversaba con unos misioneros latinoamericanos en un país del norte del África. Ellos ya llevan más de 10 años, 13 años, trabajando en un país netamente islámico. Y una de las cosas que ellos me contaban era, ¿sabes? Los otros misioneros que viven más cerca a nosotros están a 2 horas. Nosotros estamos acá, en este pueblo, y el próximo creyente cristiano, que eran británicos, está a 2 horas. Si nosotros queremos conversar con alguien, tenemos que ir 2 horas. Si queremos orar con alguien, tenemos que ir 2 horas. Si queremos simplemente hacer comunión con alguien como nosotros, tenemos que caminar 2 horas. Pero es ahí cuando la esposa me dice, Miguel Ángel, pero lo que más nosotros anhelamos, ¿sabes qué es? Es tener la Santa Cena con otros hermanos en Cristo, cosa que no podemos hacerlo porque aquí nadie se ha convertido todavía. Llevamos más de 10 años, pero todavía no hay convertidos. Y ella me dice, ¿sería posible tener un culto acá que tú toques tu guitarra y que tú oficies una Santa Cena? Eso me rompió el corazón, hermanos. Porque nosotros tomamos la Santa Cena y la damos por sentado. Que todos los primeros domingos de cada mes vamos a tener la Santa Cena. Y yo les pregunté a ellos, ¿cuándo fue la última vez que tomaron la Santa Cena en una iglesia? Y ellos se miraron y dijeron, no sé, 1 año, 1 año y medio tal vez. Y ellos dicen, sí, tomamos la Santa Cena entre nosotros, pero es lindo cuando podemos orar, estar juntos con los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia, pero no tenemos eso. Es ahí cuando muchas veces, queridos, se ve también la presión del enemigo. Y si tú dejas de orar por uno de ellos que está afuera, entonces estás haciendo como que estos hermanos se debiliten también, porque nadie más está agonizando con ellos en la oración. Miren ustedes que Pablo se identificaba a sí mismo como un embajador en cadenas. Él decía, ¿verdad?, ser un embajador preso. ¿Y qué es un embajador? Es un enviado, alguien que actúa como emisario, transmitiendo mensajes o negociaciones en el nombre de una autoridad. Pablo estaba encarcelado. Y dicho sea de paso, el último lugar de la cárcel de Roma donde él estuvo es una caverna, es un agujero. Hasta el día de hoy ustedes, si van a Roma, a Italia en todo caso, pueden ir a lo que fue la cárcel del apóstol Pablo. Roche y yo hemos estado ahí. Hermano, es una cosa horrible, está pegado al mar. El frío, la humedad, la oscuridad, es impresionante. Y Pablo aún así se llamaba embajador en cadenas, representante
representante del Señor, y eso lo dice en 2 Corintios 5:20, a todos los creyentes, ustedes también son embajadores, no en cadenas, libres, pero para todos con quienes nuestra vida se cruzan, somos representantes de Cristo. Pero para ello necesitamos, obviamente, estar firmes en la decisión que hemos tomado con el Señor. Yo creo, hermanos queridos, que la tragedia de muchos de nosotros, los cristianos modernos, es que oramos solo cuando algo nos sale mal. Cuando algo no va bien, ahí oramos. Y que no es que eso esté mal, pero ¿saben? Deberíamos orar siempre. Orar por los buenos matrimonios y por los inestables también. Orar por los niños buenos y por aquellos con problemas. Orar por los que caminan por fe y por aquellos que se están desviando. Orar por todos. Pablo dice eso. Oren por todos. Por nuestros misioneros afuera, pero también por nuestros pastores aquí adentro. Queridos, si los pastores no tuviéramos a alguien que ore por nosotros, no sé dónde estaríamos. Ahí en Lince, yo sé que mi madre ora todos los días por mí. Pero otras hermanas y hermanos del tiempo de la casona o del tiempo después, que cada vez que me ven aparecer por ahí, se acercan corriendo y me dicen: Miguelito, sigo orando por ti. ¿Cómo refresca eso? Cuando visito otras iglesias, hermanos, y se me acercan particularmente hermanas ancianas, yo las abrazo y les digo: hermanita, tú oras, ¿verdad? Sí, pastor. Bueno, a ver, mira, aquí está mi tarjeta, acá está mi nombre para que no te olvides. Prométeme que vas a orar por mí. Y a veces cuando regreso a esos lugares, vienen ellas y dicen: pastor, he orado por usted, he orado. Y yo le digo: yo sé, porque todavía estoy en pie. Todavía estoy en pie. Pero ¿por qué no involucrar a todo el resto de la iglesia en la oración? ¿Por qué no hacerlo? Yo quiero que miren esta foto y con esto termino. Una vuelta que andaba por Túnez, después de las 5 de la tarde, que es la oración de los musulmanes, a través de todos esos parlantes que están puestos encima de los minaretes, ¿no? Llamando a la oración. Con otros amigos salimos a una mezquita que estaba cerca. Los que no son musulmanes pueden entrar a las mezquitas siempre y cuando no interfieran con los lugares donde están los hombres orando o las mujeres en el atrio afuera, orando o leyendo el Corán o lo que sea. Y aquí estaba esta foto. Ese niñito imitando lo que su mamá seguramente y las otras mujeres hacen. Me encanta el rostro de ese niño. Impresionante. Es como que está copiando. En la actualidad hay 1.800 millones de musulmanes en el mundo. Y es la religión que en este momento crece más, inclusive que el cristianismo. Para el año 2050, o sea, de acá nomás a 30 años, el 10% de los europeos serán musulmanes. Para fines de este siglo, o sea, en 80 años, habrá más musulmanes que cristianos.
Yo creo, queridos, que la islamización del mundo tiene su fuerza descomunal en el adoctrinamiento que reciben sus niños y jóvenes, niños desde pequeñitos. No debería asombrarnos que un chico de 17, 18 años se ponga dinamita en un chaleco y se explote. Es que le enseñan de pequeñitos. No debería asombrarnos que cuando tú estás en un avión volando a la otra parte del mundo, al mediodía o en algún momento de oración, los musulmanes saquen allí en el avión su tapetito, ¿verdad?, su alfombrita, y mirando hacia el este, allí en el pasillo, se arrodillen y oren como ellos acostumbran a hacer. No debería asombrarnos que en algunas grandes ciudades que no son islámicas, los musulmanes hagan lo mismo, como en Londres, por ejemplo. Llega la hora de la oración y no hay minaretes ahí que suenen llamando a la hora, pero ellos saben qué hora son, qué hora es. Y sacan su alfombrita o así en el suelo se tiran a orar. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué sucedería si nosotros en nuestra escuela dominical enseñáramos a nuestros niños desde pequeñitos a orar de esa manera? ¿Qué sucedería si en casa pudiéramos enseñar a nuestros niñitos a orar? Yo sé que para algunos quizá, ¿verdad?, de nosotros ya es tarde porque nuestros hijos tal vez ya están casados o ya son grandes, pero tal vez tienes nietos. Pero la agonía de la oración a la que Pablo nos llama no empieza cuando tú eres adulto, eso empieza cuando tú eres jovencito. Yo agradezco a Dios por Moisés Aldana, que nos enseñó a orar, y acá está mi hermano Enio, que puede dar crédito a eso. Eso empieza cuando tú eres niño y vas formando una escuela, vas formando un estilo de vida, vas formando lo que nosotros llamaríamos, hermanos, una generación que va a seguir entonces sacudiendo con el mensaje del Evangelio a no solo nuestro país, sino el resto del mundo. ¿Por qué no terminamos orando, hermanos? Y yo quiero que ahí donde estás te juntes con el que está a tu lado, de dos nada más, de dos así rapidísimo. Y yo quiero que tú ores por el pastor Javier y los pastores de esta iglesia. Tengo en mi corazón eso, hermanos. Ora por el pastor Javier, por su familia y por los pastores de esta iglesia, para que Dios los sostenga en el ministerio. Y quiera Dios, querido, que tu oración sea una oración de agonía, ¿verdad?, sabiendo que es una oración de lucha espiritual. Amén.